Hola a todos, soy la doctora Vivian Banner, neuróloga adulto, subespecialista en medicina del sueño, y hoy vamos a hablar respecto a los tips para poder crear la mejor habitación para dormir bien. Vamos a dar diferentes recomendaciones respecto a la luz, a la ambientación, a ruidos, etc. Vivian, ¿cómo la luz influye en nuestro dormir? Ya, esta es una muy buena pregunta. Nuestro cuerpo recibe diferentes estímulos durante el día y uno de los principales estímulos es la luz para poder mantener en sincronía nuestro reloj biológico interno con las horas del día y así estar despiertos durante el día y dormidos durante la noche. En nuestro cerebro existe una estructura que detecta los cambios de luminosidad y cuando llega la noche y empieza a oscurecer, esta información pasa a través de nuestros ojos, llega a nuestro cerebro y así nuestro cerebro detecta que es de noche y empieza a secretar la hormona que me imagino que muchos conocen, que es la llamada melatonina. La melatonina, al secretarse, nos induce el sueño y también mantiene nuestro sueño. Ahora, nuestro cerebro no solamente depende de la luz para poder mantenerse en sincronía con las horas del día, hay muchos estímulos, por ejemplo, horarios para poder hacer deporte, para comer, horarios para levantarme, para estudiar, para trabajar, etc. Pero la luz es uno de los principales. ¿Y qué tipo de luz es mejor para favorecer el sueño en la habitación? Diferentes recomendaciones han demostrado que las luces tenues y cálidas son las que mejor favorecerían un mejor descanso, teniendo en consideración de que en la noche, cuando nos vamos a dormir, la idea es tener la menor cantidad de estímulo de luz posible. Pero en el caso de tener una luz de velador, la idea es que sea algo muy tenue e idealmente luces cálidas. ¿Cómo afecta la exposición a la luz azul de pantallas antes de dormir? También esta es una pregunta que habitualmente las personas siempre la escuchan, me la hacen, ¿no? Tenemos que recordar que la luz tiene diferentes colores, ¿verdad? Y los colores de la luz se diferencian por las longitudes de onda que emiten. La luz azul es un tipo de luz que tiene una longitud de onda bastante corta y es la luz o el tipo de luz más potente para bloquear la secreción de esta hormona que les mencionaba, que es la llamada melatonina. Por eso siempre nosotros recomendamos que todos los dispositivos electrónicos, etcétera, que emiten gran cantidad de luz azul, tratemos de evitarlas durante la noche porque bloquean la secreción de la hormona llamada melatonina y favorecen o provocan de que nos cueste quedarnos dormidos y que tengamos un sueño más disruptivo durante la noche. ¿Qué tipo de cortinas o persianas son más recomendables para bloquear la luz exterior? Bueno, si pensamos en la lógica de que idealmente, ¿cómo dormían las personas antiguas, los cavernícolas, por así decirlo? Dormían en lugares oscuros, levemente fríos y con poco estímulo lumínico, ¿no? Entonces, lo ideal para yo poder tener un sueño de buena calidad es que sea con la menor cantidad de estímulo de luz posible. Y si preguntamos respecto al tipo de cortina, lo ideal sería que sean las que más bloqueen la luz, por ejemplo, cortinas blackout, o si tengo la posibilidad de colocar persianas eléctricas, etcétera, que puedan bloquear el estímulo de luz. Hay personas que se ven muy favorecidas con eso, pero lo ideal es que sean cortinas que bloqueen la mayor cantidad de entrada de luz. ¿Debería evitarse la luz directa en la habitación mientras se duerme? Por supuesto, y esto es por todo lo que conversamos, ¿no? Eso también hay que tener ojo, porque a veces hay personas que creen o sienten que dormir con algo de luz les favorece el descanso o se sienten quizás más tranquilos, más acompañados, pero en verdad dormir con luz no es bueno. Uno no debería dormir con luz, ¿no? Y harto ojo también porque a veces pequeños estímulos de luces pueden provocar que nuestro sueño se sienta no reparador o sea disruptivo. Por ejemplo, los decodificadores a veces tienen luces bastante potentes que iluminan harto la habitación y hay que tener cuidado en tratar de bloquearlos para que no afecte nuestro sueño. ¿Y cómo afecta la iluminación LED al sueño y qué alternativas existen? Toda la iluminación LED, por así decirlo, son dispositivos que emiten una gran cantidad de luz azul, es lo que explicábamos, ¿no? La luz azul es un tipo de luz que tiene una longitud de onda corta, que es la más potente para bloquear la secreción de la hormona, que es la llamada melatonina. Ahora, nuestra melatonina se puede bloquear con cualquier tipo de estímulo de luz, no solamente con la luz azul. El tema es que la luz azul es de la más potente que genera el bloqueo de la secreción o la disminución de la secreción de la melatonina.
Me gustaría también complementar esto para que lo tengan en consideración. Hay muchos lentes que hoy en día se venden con el filtro de luz azul, entonces muchas veces las personas se confían de que utilizando este lente o colocando en el celular el bloquear o ponerlo en modo más tenue con filtro de luz azul, etcétera, podría favorecer un mejor descanso. En verdad no es así, finalmente igual te entra luz y al entrarte luz igual va a bloquear y va a disminuir la secreción de la melatonina, así que ojo con eso. Ya, ahora vamos a hablar respecto a la temperatura ideal para dormir. Antes de partir con todos estos tips y cosas más de recomendaciones, ¿no?, para que los tengan en consideración, es sumamente importante que tengamos en cuenta que la temperatura es un factor crítico a la hora de lograr un sueño de buena calidad. Naturalmente, cuando dormimos y cuando, más que nada, cuando empezamos a sentir esa sensación de sueño durante la noche, naturalmente en nuestro cuerpo lo que ocurre es que hay un descenso de la temperatura corporal y ese descenso de la temperatura corporal sumado a otros factores genera esta sensación de somnolencia. Por eso muchas veces el típico consejo de la mamá, ¿verdad?, que se tomen una ducha tibia antes de dormir, es porque al salir de la ducha nos vemos expuestos a la temperatura ambiental, eso hace que baje nuestra temperatura y eso hace que nos induzca más sueño. Ahora, la temperatura varía durante el día y durante la noche, pero en la noche hay un momento bastante crítico, que es sobre todo en la segunda mitad de la noche, que coincide con un tipo de sueño profundo, que me imagino que en algún momento lo han escuchado, que es el sueño REM. Ahí es donde nuestra temperatura baja, los niveles más críticos o más bajos durante la noche. Y ahí somos mucho más susceptibles de poder despertarnos si es que nuestra temperatura ambiental no es la adecuada, porque el sueño REM es bastante más sensible y más vulnerable a que cualquier estímulo, sobre todo un estímulo de temperatura, nos haga un sueño disruptivo. Entonces, es sumamente importante, en base a lo que les acabo de mencionar, el por qué tenemos que tener en consideración una buena temperatura en nuestra habitación para lograr un sueño de buena calidad. Vivian, entonces, ¿cómo influye la temperatura en la calidad del sueño? Ya, lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? La temperatura es un factor crítico a la hora de lograr una buena calidad de sueño. En resumen, nuestro cuerpo al quedarnos dormidos le baja la temperatura, esta temperatura se mantiene durante la noche y ya en la segunda mitad de la noche, en la madrugada, se hace mucho más baja y coincide con este tipo de sueño profundo que es el sueño REM. Y lo otro, también es importante que lo podamos vincular. Cuando yo hablo de sueño de calidad y que la temperatura es un factor importante junto a otros factores, ¿no?, la luminosidad, que lo acabamos de mencionar, el ruido, etc. Cuando hablamos de sueño de calidad, es un sueño que no solamente son horas de sueño. Ya lo hemos conversado en nuestro primer capítulo, ¿verdad, Matías?, de que muchas veces la gente cree de que lograr un sueño de buena calidad es solamente dormir una cantidad de horas suficientes por noche. Pero un sueño de calidad es mucho más que eso. O sea, yo requiero una cantidad de horas suficientes por noche que va a depender de tu edad. Un adulto tiene diferentes requerimientos a lo que duerme un niño. Requiere de ser un sueño continuo. Si yo tengo un factor, por ejemplo, temperatura, que hace que mi sueño sea disruptivo, obviamente que no se va a lograr un sueño de buena calidad. Se requiere además que sea un sueño de una adecuada arquitectura, estructura durante la noche, y se requiere que sea un sueño sincrónico con las horas del día, es decir, que duerma de noche y no de día. ¿Cuál es la temperatura ideal para dormir? Ya, esa también es una gran pregunta que todas las personas siempre tienen la duda, sobre todo estas noches de calor que han sido horrorosas para muchos y que por esa razón muchas personas en este momento están sufriendo de problemas para dormir. Depende, siempre la respuesta en muchas de las áreas de la medicina, ¿verdad?, es depende. ¿Y depende de qué? Depende de la edad. Depende de la edad y de tus preferencias y gustos personales, ¿no? La temperatura ideal, según las recomendaciones de los expertos, varía en los adultos entre 16 a 21 grados, en los bebés y niños entre 18 a 21 grados y en los adultos mayores entre 19 a 21 grados. Ahora, todo va a depender de tus preferencias, de tus gustos. A veces hay personas que encuentran que dormir a 16 grados es muy frío, a otras que quieren dormir más a 21 grados. En verdad, todo depende de cada persona, pero esas son las recomendaciones según expertos que se dan para poder tener un sueño de mejor calidad. Recuerden lo de los cavernícolas, de las cavernas, ¿no? Los hombres antiguos dormían en lugares oscuros, de poca luz y más bien fríos. ¿Qué tipo de ropa de cama es mejor para regular la temperatura durante la noche? Ya, todo va a depender, por supuesto, de tus preferencias, de tus gustos, pero
algunas de las sugerencias que se dan es que sean materiales más bien nobles, ¿no? Nobles, transpirables, por ejemplo, el lino, el algodón también pudiese ser útil, pero todo depende también de tus gustos, ¿no? Pero lo ideal, sobre todo en estos días que las temperaturas han estado como muy aumentadas, es que sean materiales mucho más nobles y transpirables como los que les acabo de mencionar. ¿Los ventiladores o calefacción son efectivos para mantener una temperatura óptima? Depende, de verdad, de tus gustos. A veces hay personas que no les gusta dormir con aire acondicionado, no les gusta dormir con el ventilador, etcétera. Pero si tengo la posibilidad de tener aire acondicionado o un ventilador o en invierno la calefacción, mantener siempre entre estos rangos de temperatura que les acabo de mencionar, porque son los rangos que se sugieren para poder tener un sueño de mejor calidad. Vivian, ¿es mejor dormir con las ventanas abiertas o cerradas durante la noche? Ya, depende, ¿no? Depende del clima. O sea, si ahora estamos en estas noches de calor o en el día que hace un calor horroroso, la idea es de que las ventanas tampoco estén tan abiertas porque después se calienta mucho la habitación. Entonces todo va a depender de tus gustos personales, también del ruido externo, porque a veces quizás hay personas que les gusta dormir con la ventana abierta, pero resulta que hay mucho ruido externo y eso también puede perjudicar la calidad del sueño. Entonces, ¿puedes dormir con las ventanas abiertas? Sí, todo va a depender de la luz que te entre, del ruido que te entre, qué tan caluroso estés fuera y cómo te gusta a ti percibir la temperatura, ¿no? Ya, ahora otro factor importante a la hora de poder crear un buen ambiente para poder dormir es tener en consideración todo lo que es el ruido ambiental. La percepción del ruido, ¿verdad? O la intensidad de la percepción del ruido es más bien subjetiva. A veces hay personas que sonidos que no son molestos, sí lo pueden sentir molesto, pero lo ideal es siempre tener una habitación lo más silenciosa posible, ¿no? Hay diferentes recomendaciones respecto a esto. Algunas recomendaciones nos mencionan que lo ideal es que la habitación se mantenga con sonidos menores a 30 decibeles, pero todo va a depender de los gustos. A veces hay personas que les gusta dormir con ruidos que enmascaren otros sonidos ambientales. No todos tenemos la posibilidad de poder dormir en lugares sumamente silenciosos. Quizás vivo en algún lugar donde hay mucho ruido ambiental y por eso ciertos dispositivos, por ejemplo, máquinas o el mismo celular con una playlist que emita ruido blanco, a algunas personas sí les pudiese ser efectivo. Pero en términos generales, la habitación lo más silenciosa posible es lo mejor a tener en cuenta a la hora de crear una habitación ideal para dormir. Vivian, ¿es recomendable usar tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco para blanquear ruidos molestos? Ya, todo depende si es que te gusta dormir con tapones porque de esa manera bloquear los ruidos, en verdad no hay ningún problema. A veces hay personas que le molesta, ¿verdad?, la sensación de sentir un tapón en el oído porque siente dolor, etcétera. Pero si es que te gusta y consideras de que de esa manera los ruidos los puedes anular, es una súper buena alternativa. El ruido blanco es un tremendo tema que yo creo que también nos daría para poder hablar en otro capítulo respecto a esto, pero en términos generales sí, se puede utilizar. Hay personas de que utilizar este ruido blanco, ¿verdad?, enmascara otro sonido y además lo relaja. Entonces también podría ser una buena alternativa a la hora de tenerlo en cuenta a la hora de dormir o intentarlo, si es que no lo han intentado. ¿Y qué tipos de sonidos son más relajantes y favorecen un buen descanso? Ya, música suave, por supuesto, es la que habitualmente se recomienda a la hora de dormir. Música suave como sonidos que enmascaren los otros ruidos, por ejemplo, ruido blanco, sonido de lluvia, sonido de mar. De hecho, también hay todo un tema respecto a lo que es la música y el sueño. También hay ciertas recomendaciones respecto a esto, a qué canciones podrían ser más útiles a la hora de dormir, pero también depende de tu percepción, lo que te gusta escuchar, pero siempre se sugieren que sean músicas más tranquilas a la hora de dormir, por supuesto. ¿Y el silencio total es lo mejor para dormir o un poco de ruido puede ser beneficioso? Idealmente, siempre recordemos nuevamente los cavernícolas, ¿verdad? Lo ideal es que sea habitaciones donde no entre el ruido, que haya la menor cantidad de ruido posible, pero vuelvo a repetir, esto no es un sí o un no, todo depende de tus gustos y de tus características. Hay personas que se sienten acostumbradas a dormir con cierto tipo de música porque los relaja, porque los calma, porque les baja la ansiedad con el ruido blanco, y también si es que optan por esa alternativa está absolutamente permitido. Ya, ahora un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de dormir es cómo ambientamos nuestra habitación para poder tener un mejor sueño.
todo va a depender de tus gustos, pero lo que se sugiere es que sean colores más bien neutros, cálidos, que nos inviten a relajarnos. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es si es que nos ayuda o no poder mantener nuestra pieza en orden a la hora de dormir. Ya, curiosamente, muchos estudios o diversas recomendaciones, ¿no? Entretenidas han demostrado de que tener una habitación ordenada nos incentiva la calma, nos baja la ansiedad y eso podría ayudarnos a tener un mejor sueño. Así que ténganlo en cuenta para tenerlo en sus consideraciones cuando preparen su habitación para dormir. Y para terminar, algunos consejos importantes. Es de extrema importancia para poder tener un sueño de buena calidad, además de preocuparnos de nuestro ambiente para dormir, es tener hábitos saludables en nuestro sueño. Muchas veces las personas creen que tener hábitos saludables es solamente lo que hago antes de dormir, pero una buena higiene de sueño incluye todo lo que hacemos durante el día para lograr tener un sueño de buena calidad. Con esto, cosas bien simples, mantener rutinas y horarios respecto a horarios para levantarme, para acostarme, para hacer ejercicio, para comer, evitar estimulantes a la hora de acostarme y también limitar nuestros estimulantes dentro del día porque también puede afectar nuestra calidad del sueño durante la noche. Bueno, hay muchas más recomendaciones, muchas más cosas que podemos hablar, que las vamos a ir desarrollando dentro de los siguientes capítulos junto a mi querido Matías.